Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría y buenas vibras. Y bueno, ya saben que aquí en el canal nos encanta estar al día con todas las noticias del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestras celebridades favoritas, ¿verdad? Y hoy, tenemos un bombazo. Un notición que ha dejado a todos boquiabiertos, a todos los fans de las series turcas, a todos los que seguimos de cerca el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque el tema de hoy es candente. Como vieron en el título, el 13 de julio de 2025 fue un día que, vaya, marcó un antes y un después en el panorama mediático. Ese día, la noticia que sacudió las redes sociales y los medios de comunicación fue la impactante noticia de Hande y Kerem. Sí, de ellos dos. Los reyes indiscutibles de las series turcas, los protagonistas de Love is in the Air, la pareja que nos hizo suspirar, reír y soñar con su química arrolladora, y ahora, algo inesperado. Pero antes de entrar en detalles, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por aquí, si esta es la primera vez que ven uno de mis vídeos, o si simplemente disfrutan del contenido y quieren estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las series turcas, de las noticias de los famosos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de los nuevos vídeos. Así siempre estarán al día con las últimas novedades, los análisis, las curiosidades y todo lo que ocurre en el universo de las estrellas turcas. Y si ya son suscriptores, muchísimas gracias por su apoyo constante. Son los mejores. Y ahora sí. Empecemos con lo que realmente nos interesa. El 13 de julio de 2025. ¿Qué pasó? ¿Qué noticia fue la que dejó a todos hablando? Bueno, para entenderlo bien, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin, después de protagonizar Love is in the Air, se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas del momento. Su romance, que nació en el set de grabación, cautivó a millones de personas en todo el mundo. Nos regalaron momentos mágicos, alfombras rojas, fotos juntos, declaraciones de amor. Todo parecía un cuento de hadas. La serie Love is in the Air fue un fenómeno global. La historia de Eda YLDZ, una joven florista que ve truncados sus sueños académicos, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto con una fachada de hombre frío y distante, conquistó corazones en cada rincón del planeta. La trama, llena de enredos, comedia romántica y una química innegable entre los protagonistas, mantuvo a la audiencia pegada a la pantalla. La serie no solo catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional, sino que también generó una legión de fans apasionados que seguían cada detalle de sus vidas, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y por supuesto, como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación estuvo marcada por rumores, especulaciones y mucha presión mediática. La prensa, los fans, todos estábamos pendientes de cada movimiento, de cada foto, de cada interacción. ¿Eran felices? ¿Estaban enamorados? ¿Se iban a casar? Preguntas y más preguntas. Cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, era analizada al milímetro. Los fans creaban teorías, analizaban cada mirada, cada gesto, buscando pistas sobre el estado de su relación. Las revistas del corazón inundaban los kioscos con portadas dedicadas a la pareja, especulando sobre su futuro. Después de varios meses de romance, de idas y venidas, de momentos felices y otros no tanto, la noticia llegó. El anuncio oficial de su separación. Fue un golpe duro para muchos, para los fans que soñaban con verlos juntos para siempre. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de apoyo, de preguntas sin respuesta. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían decidido tomar caminos separados? ¿Fue la presión mediática demasiado grande? ¿Existieron diferencias irreconciliables? Las especulaciones se multiplicaron. Algunos fans culpaban a la prensa, otros a las agendas laborales apretadas, y otros simplemente aceptaban la decisión con resignación. La separación de Hande y Kerem fue, sin duda, un punto de inflexión en la carrera de ambos. Ambos actores, talentosos y con una prometedora trayectoria, se vieron obligados a lidiar con la atención mediática y la expectación de sus fans, que no dejaban de especular sobre el motivo de su ruptura y el futuro de sus vidas. Pero la vida, como un buen guión de serie turca, siempre tiene giros inesperados. Y aquí es donde el 13 de julio de 2025 entra en juego.
Ese día se hizo pública una noticia que nadie esperaba. Una noticia que cambió por completo la narrativa. Una noticia que revivió la esperanza de muchos. ¿De qué se trataba? De un reencuentro. Pero no cualquier reencuentro. Un reencuentro laboral. Sí, amigos. El 13 de julio de 2025 se anunció oficialmente que Ander Zell y Kerem Bürsin volverían a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Un proyecto secreto, por supuesto. Pero, ¿qué tipo de proyecto era? ¿Una película? ¿Una serie? ¿Una campaña publicitaria? La intriga era máxima. Las especulaciones no se hicieron esperar. Los fans se volvieron locos. La noticia se convirtió en trending topic a nivel mundial. La noticia se propagó como la pólvora. Las redes sociales explotaron. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem, y con el misterioso proyecto, dominaron las tendencias en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok. Los fans eufóricos expresaban su entusiasmo, su sorpresa y su esperanza. Los foros y grupos dedicados a la pareja se reactivaron, con discusiones acaloradas sobre qué tipo de proyecto sería y qué significaría para el futuro de ambos actores. Los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, se hicieron eco de la noticia, alimentando aún más la expectación. La información que se filtró en ese momento fue escasa. Solo se sabía que el proyecto era muy importante para ambos actores, que implicaba un gran desafío profesional y que prometía ser algo totalmente diferente a lo que habíamos visto hasta ahora. Un secretismo total. Un misterio absoluto. Y eso obviamente alimentó aún más la curiosidad y la emoción. La productora encargada del proyecto en un comunicado breve se limitó a confirmar la colaboración de Hande y Kerem, sin revelar ningún detalle sobre la trama, el formato o el tipo de proyecto. La prensa turca, como siempre, hizo lo posible por investigar y recabar información. Los paparazzi incansables intentaron capturar alguna imagen, alguna pista, alguna declaración. Se desplegaron operativos en los alrededores de los posibles sets de grabación, pero la seguridad fue extrema. Hande y Kerem, sabiendo la expectación que generaría su reencuentro, se mantuvieron firmes en el silencio, en la discreción. No querían revelar nada antes de tiempo. Querían que el proyecto fuera una sorpresa. Y lo consiguieron. Durante los meses siguientes, la expectativa creció exponencialmente. Los fans creaban teorías, imaginaban posibles escenarios, compartían sus deseos en las redes sociales. ¿Volverían a enamorarse en la ficción? ¿Mostrarían una nueva faceta de su talento? ¿Qué tipo de relación tendrían sus personajes? Las preguntas eran interminables. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de actividad, con fans de todo el mundo participando en debates, creando fanarts, escribiendo fanfics e incluso intentando descifrar pistas ocultas en las pocas fotos que se filtraban. Las pocas fotos que se filtraban de las grabaciones eran analizadas al milímetro. Los looks, los gestos, las miradas, todo era estudiado. Cada detalle era importante. Cada pequeño indicio era una pieza más del rompecabezas. Se analizaban los estilismos, los peinados, los accesorios, buscando pistas sobre la época en la que se desarrollaría la historia. Los fans más dedicados incluso intentaban descifrar las localizaciones de las grabaciones, rastreando los lugares donde se habían tomado las fotos filtradas. Y la espera se hizo eterna. La productora, con una estrategia de marketing inteligente, mantenía el secretismo, alimentando la expectación y generando un hype imparable. Se publicaban pequeños teasers, imágenes borrosas, frases enigmáticas, todo con el objetivo de mantener a la audiencia enganchada y ansiosa por descubrir la sorpresa. Finalmente llegó el gran día. El día del lanzamiento del proyecto. Y la sorpresa fue mayúscula. Hande y Kerem protagonizaron una campaña publicitaria para una marca de lujo, una prestigiosa casa de moda de renombre mundial. Una campaña elegante, sofisticada, con una estética impecable. El concepto era innovador, rompedor, y mostraba a los actores en roles completamente diferentes a los que estábamos acostumbrados a ver. Ya no eran Eda y Serkan, sino dos personajes con personalidades complejas y una historia propia. La campaña, titulada Eternity Beyond, fue un despliegue de creatividad y talento. La dirección de arte, la fotografía, la música,
todo estaba perfectamente orquestado para crear una experiencia visual impactante. Los vídeos promocionales, cortos pero intensos, mostraban a Hande y Kerem interactuando en escenarios lujosos y misteriosos. La campaña incluía fotografías de alta calidad, anuncios para televisión, y una fuerte presencia en redes sociales. La marca aprovechó al máximo el poder de las estrellas turcas, utilizando su imagen para conectar con el público y aumentar su visibilidad a nivel global. El anuncio se hizo simultáneamente en varias ciudades del mundo, con eventos especiales y proyecciones en grandes pantallas. Los fans a través de las redes sociales compartían sus reacciones en tiempo real, creando una ola de entusiasmo que se extendió por todo el planeta. La campaña fue un éxito rotundo. Las imágenes, los vídeos, los anuncios, todo fue perfecto. La química entre Hande y Kerem, que seguía intacta, cautivó a todos. Demostraron que, más allá de su relación personal, son dos profesionales extraordinarios. Dos artistas con un talento innato. La campaña, que se extendió por varias semanas, generó millones de interacciones en redes sociales, aumentó las ventas de la marca y posicionó a Hande y Kerem como dos de los actores más cotizados en la industria publicitaria. La campaña publicitaria no solo fue un éxito comercial, sino que también reavivó la llama de la esperanza en los corazones de los fans. ¿Significaba esto una reconciliación sentimental? ¿Era el inicio de una nueva etapa en la relación de Hande y Kerem? La incertidumbre seguía presente. Los medios de comunicación, ávidos de noticias, especulaban sobre el posible futuro de la pareja, aunque ambos actores mantenían el silencio y se enfocaban en sus proyectos individuales. Lo que sí quedó claro es que la amistad entre Hande y Kerem seguía intacta. Ambos demostraron una gran madurez y profesionalismo. Supieron separar su vida personal de su vida laboral. Y eso, sin duda, es algo que merece ser aplaudido. La campaña demostró que su relación, a pesar de los altibajos, se basaba en el respeto mutuo y la admiración profesional. Después del éxito de la campaña publicitaria, Hande y Kerem continuaron con sus proyectos individuales. Hande siguió trabajando en series y películas. En ese periodo, Hande protagonizó una nueva serie dramática que fue aclamada por la crítica y el público. También participó en varias películas, demostrando su versatilidad como actriz y su capacidad para interpretar personajes complejos y desafiantes. Su popularidad siguió en aumento, y se convirtió en una de las actrices más solicitadas en Turquía y en el extranjero. Kerem se dedicó a la actuación, a la producción y a sus proyectos personales. Después de la campaña, Kerem protagonizó una película de acción que fue un éxito de taquilla. También produjo varios proyectos cinematográficos y televisivos, mostrando su talento detrás de las cámaras. Además, Kerem se involucró en proyectos sociales, utilizando su plataforma para abogar por causas importantes y concienciar sobre temas relevantes. Y aunque ya no estuvieran juntos como pareja, la admiración y el respeto mutuo siempre estuvieron presentes. La prensa, aunque siempre al acecho de alguna noticia, respetó la decisión de ambos de mantener su vida personal en privado. ¿Y qué pasó con el 13 de julio de 2025? Bueno, ese día, la noticia del reencuentro laboral de Hande y Kerem se convirtió en un hito en sus carreras. Fue un momento clave que demostró que, a pesar de las circunstancias, el talento y la amistad pueden perdurar. Fue una lección de profesionalismo, de madurez y de respeto. Y sobre todo fue una muestra de que a veces, las segundas oportunidades son posibles, aunque no necesariamente en el ámbito sentimental. En el mundo del espectáculo, las relaciones sentimentales van y vienen. Pero la amistad, el cariño y el respeto profesional pueden permanecer. Y eso es lo que, en definitiva, quedó claro después del anuncio del 13 de julio de 2025. Hande y Kerem, aunque no estén juntos sentimentalmente, siempre serán recordados como una de las parejas más queridas de la televisión turca. Y su reencuentro laboral, como un momento mágico que nos regaló a todos una nueva dosis de emoción y esperanza. La campaña publicitaria y su posterior éxito se convirtió en un símbolo de la madurez y el profesionalismo de ambos actores. Y bueno, amigos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo sobre la impactante noticia de Hande y Kerem. Sé que es una historia con muchos detalles, y espero haberlos mantenido entretenidos e informados. Ya saben, me encanta leer sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Qué esperan del futuro de Hande y Kerem? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos en otro proyecto?
Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Y no se olviden de darle un buen like al vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem y de las series turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.